Un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, el propósito íntegro de la vida humana es conocer a Dios, amarlo, servirlo, gozarlo, unirnos a Él ya desde esta vida y un día en la eternidad permanecer con Él siempre. Ese es el más grande y excelente de los propósitos de la vida humana. Y precisamente es el propósito de la Cuaresma, ofrecer por parte de la Iglesia los recursos, los medios. Los escuchamos el miércoles de ceniza, la limosna, la oración, el ayuno, para conseguir ese magno propósito para el que fuimos creados. Desconocer ese propósito bondadosísimo en extremo es andar por la vida doblando la rodilla a todo lo que no sea Dios. Es perder el tiempo, es vivir servilmente, dejando que nosotros orbitemos en torno de los bienes en vez de que ellos nos sirvan para los demás, para nuestras necesidades, para nuestro disfrute verdadero, para la salvación. A final de cuentas, que nos quede claro algo: ese propósito para el que fuimos hechos fue, por así decirlo, fracturado por el pecado de origen al inicio de los tiempos. Adán tenía con Dios una relación espontánea, fresca, inmediata, de amistad, de conocimiento, de amor. Con el pecado todas esas potencias vinieron a menos, no se destruyeron, pero se degradaron. La venida de Jesús en la carne viene a restituir, a eso le llamamos redención, esas relaciones espontáneas con Dios. Y el punto es advertir que para ello siempre habrá un adversario, un opositor, un entrometido. Eso que acabo de decir tiene en la Biblia, en hebreo y en griego, sus nombres: Satana y Diabolos, de donde vienen los nombres castellanos de Satanás y Diablo. Su oficio es entorpecer, entrometerse en esa unión para la que fuimos creados entre Dios y nosotros. Por eso la Iglesia, Cuaresma tras Cuaresma, pone el primer domingo el dedo en este asunto, porque las de Cristo son tentaciones ejemplares, no solo por la respuesta y la solución, no solo por la forma con la que Él venció al maligno, sino también porque esas mismas tentaciones nos plantea a nosotros el maligno. Miren la primera: después de tener hambre el Señor por 40 días en un ayuno prolongado, espiritual, profundo, para aclararse, para bien proponerse y enfocarse en su misión entre nosotros, el maligno le propone una tentación que de lejos parece extraña, una simpleza: haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero si se fijan, esa tentación es la misma que nos pone en tantas situaciones de la vida también a nosotros, haciendo que tratemos de evadir el orden que tiene este mundo. Las cosas se consiguen por trabajo, por tiempo y por justicia. Miren que no hay ni siquiera una indicación para sembrar, para esperar, para cosechar, para trabajar. Quiero que Dios me convierta en una magia ridícula, por medio de una magia, esas piedras en pan, evitando entonces el trabajo
que dignifica a la persona y que la hace colaboradora del plan de Dios. El tiempo que lo hace ser paciente, porque todo en este mundo es asunto de tiempo, de crecimiento, de culmen, de degradación. Y la justicia, porque es justo que uno usufructúe, disfrute de los bienes que le corresponden. Miren en cuántos aspectos de la vida humana el maligno nos propone apropiarnos, y si no lo hacemos, por lo menos desear bienes de este mundo que no impliquen trabajo, tiempo ni justicia. ¿Cuántos modos de vida hay en la sociedad actual en los que se omiten esas tres condiciones fundamentales? Trabajar decentemente, darle a las cosas el tiempo, guardar el orden de justicia que tiene este mundo, según aquel darle a cada quien lo que merece, ayudando especialmente a los menos favorecidos. El Señor Jesús responde con una frase de la Biblia, ni siquiera responde por sí mismo. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, y con eso el Señor Jesús hace alusión a algo fundamental. La vida humana es mucho más que el mero disfrute, el mero aspecto corporal, biológico. La vida humana es principalmente espiritual. Hay que atender principalmente esa dimensión en la persona de cada uno. Hay que cultivarla mucho más que como cultivamos el cuerpo. Hay que cuidarla, nutrirla, ejercitarla. Un gran camino es la escucha de la palabra de Dios, justamente. La segunda tentación tiene que ver con esto que el maligno le propone al Señor. El anzuelo tentador son la gloria y el poder de los reinos de este mundo, a costa de postrarse y adorarlo. Miren cómo entonces aquí lo que entra de lleno, atacando el corazón del creyente, es la idolatría. Si hay una tentación que la Biblia entera combate, es la idolatría. Doblar rodilla ante todo lo que no sea Dios, sean personas, sean bienes, sean situaciones. Se llama codicia, es una forma pues de idolatrar los bienes materiales, incluido el poder, la gloria, el reconocimiento. Por eso Jesús responde también a esta tentación con la palabra de Dios. Al Señor solamente adorarás. Y cuando hagas eso, tu corazón se va a aquietar y va a poner en paz toda tentación de codicia, porque el corazón fue hecho para Dios y solo Dios puede satisfacerlo, llenarlo en plenitud. Quien no pone su corazón en Dios anda continuamente buscando sustitutos. Bien lo dice un dicho coloquial en nuestra cultura: el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando, porque terminamos idolatrando los bienes de este mundo, deseando torpemente tenerlos para así conseguir la verdadera felicidad. Miremos la cultura en la que vivimos, miremos cómo entra a través de nuestros dispositivos y vamos a ver siempre la tentación de la codicia, que no es mala solamente al conseguirla, es mala ya al desearla, al desear tener esas cosas. Que nuestro corazón se contente solo con adorar a Dios y confiarse en Él, porque Él es el dador de todos los bienes. Nos dio un mundo para que nos sirviéramos de Él, no nos dio una vida para que sirviéramos a los bienes de este mundo. Quien atesora las cosas de esa manera termina sirviéndolas, termina siendo esclavo de aquello que cuida. Finalmente está esta última tentación en la que el maligno pone al Señor en lo alto del templo de Jerusalén.
provocando al Mesías con un mito popular que había en su tiempo. El día que llegue el Mesías va a realizar enfrente de nosotros actos prodigiosos que van a hacer que le creamos. Y miren la respuesta del Señor, otra vez termina siendo la Sagrada Escritura. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esta tercera tentación tiene que ver con otro asunto medular en la vida humana: guiarse por la voluntad de Dios, eso que decimos en el corazón del Padre Nuestro. Guiarse por la voluntad de Dios es con toda confianza y por lo mismo con obediencia decirle al Señor: tú tienes tu plan en mi vida, tú tienes tu plan en este mundo, no permitas que yo suplante tu función, que yo me ponga a decirte cómo deben ser las cosas, que yo diseñe mi vida a mi forma, yo que soy una criatura con unos alcances de conocimiento muy limitados. ¿Cómo pudiera ponerme a la misma estatura que tú, divino Señor, que has creado este mundo, para decirte cómo debe ser mi vida y su transcurso? Por eso, vean que a final de cuentas, esta tentación tiene que ver con caer en la desesperación de no saber esperar por la voluntad de Dios, de no dejarla actuar en nuestra vida, de provocar a Dios con nuestros reclamos, con nuestras insolencias, sugeridas siempre por el maligno. Por eso el Señor responde así: no tentarás al Señor tu Dios. Busca ante Él mantener siempre sentimientos de gratitud. Si algo le debemos a Dios todos los días, es un solemne gracias por la vida, por el mundo, por la salvación, por la promesa de vida eterna. Pero ese gracias lo da solamente quien tiene un corazón humilde, que dice: yo soy criatura, tú eres creador, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios. Tú sabes más que yo, mi vida transcurre bajo tu mirada. Tú has puesto cerca de mí con toda facilidad, como lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura, la salvación. De manera que no me queda más que tomarla libremente, con gratitud, con humildad, no queriendo ponerme, como decimos, al tú por tú ante tu divina voluntad. Tú sí sabes por dónde debe ir mi vida, yo la confío a ti. Miren cómo estas tres tentaciones vencidas presentan el escenario de la vida de Jesús, de su misión entre nosotros. Una y otra vez sus enseñanzas reflejan estas tres salidas a las tentaciones del maligno: cultivar la dimensión espiritual por un primer momento, en otro segundo momento este asunto de darle el corazón solo a Dios, un amor total a Dios, y este último asunto, confiar en Dios humildemente, porque solo Él sabe todo. Hermanos, que al inicio de esta Cuaresma advirtamos que todo buen propósito va a ser siempre intervenido por el maligno, que es, según el término griego diabolos, un entrometido que se mete en el encuentro de Dios, nosotros y Él, el encuentro de dos, nosotros y Dios. Este entrometido busca despistarnos, desviarnos en ese propósito, que advirtamos su presencia, que más que temerle le combatamos, así como lo hizo Jesús con la palabra de Dios, y que busquemos juntos acercarnos más a Dios a través del camino de la Cuaresma. Vamos a ponernos de pie.